tu cuerpo siempre da señales. Cómo tú enfrentas los problemas, cómo enfrentas la vida. Los hidratos de carbono son necesarísimos porque producen energía. El confinamiento, el aislamiento nos ha modificado la forma de relacionamiento humano. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 del podcast Ámate de Visa Seguros, un espacio donde hablamos de bienestar, de salud integral. Y el día de hoy estamos con una invitada increíble. Estamos con la doctora María Bolivia Roth. Ella es médica especialista en salud pública en Neurología, con más de 34 años de experiencia en la salud pública boliviana y además es creadora del Sistema Único de Salud. Así que bueno, es un gusto tenerte acá. Para mí también me da un gusto enorme estar en el programa de ustedes, en este podcast, para hablar de lo que más me gusta, que es la salud. Muchas gracias. Hoy queremos hablar justamente de la salud porque es un tema que para muchas personas es complicado de hablar. No es fácil, ¿no? Porque también la salud a veces trae miedos. Entonces, me parece muy interesante que hoy día podamos romper un poco con esos miedos y hablar de cómo podemos empezar a cuidar nuestra salud desde jóvenes y prevenir enfermedades. Sí, es fundamental. Lo que pasa es que las personas casi nunca vamos a un médico, nunca nos cuidamos hasta que no nos duele algo, ¿no? Vemos que asistir al médico es cuando estamos con un dolor o con una molestia, ¿no? Y no es así. Prevenir siempre es mucho mejor que ya cuando estás con la enfermedad, ¿no? ¿Y qué significa realmente prevenir en la salud? Significa escuchar las señales de tu cuerpo, ¿no? O sea, significa llevar un estilo de vida saludable, significa estar atenta a las señales de tu cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre da señales en todas las edades y la prevención es un proceso integral que tiene que ver no solamente con lo que significa la salud física, ¿no? El hecho de estar sano también tiene mucho que ver con la salud mental, tiene que ver mucho con el entorno en el que nos movemos, con la satisfacción o los grados de satisfacción que tenemos de lo que hacemos en la vida, ¿no? Eso determina mucho nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud habla de estilos de vida saludable, ¿no? Pero también habla de que la salud no solo es la ausencia de enfermedad. Yo añadiría a esta definición, porque dice, no es solo ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y emocional. En realidad la salud es todo. Es decir, es todo el medio ambiente que te rodea. Es la armonía de la persona con su medio ambiente, con la naturaleza. Es su alimentación. Es cómo se relaciona con los demás. Es el nivel de actividad física que tú tienes. Todo eso determina la calidad de vida que tú tienes. También implica mucho cómo tú enfrentas los problemas, cómo enfrentas la vida, cómo eres capaz de tener resiliencia ante los problemas que todos los días tenemos, ¿no? Y todo esto configura una situación que te hace o no saludable. Y eso es prevenir. Suena un poquito complicado, o sea, todo lo que dices es un montón, ¿no? Es un montón. Es un montón. Vivir sanos no es fácil, es un laburo, es un trabajo. Es un trabajo muy responsable, diría yo. Es un trabajo responsable contigo misma y me gusta mucho el nombre de tu podcast, Ámate, porque es también una forma de amarte, ¿no? Es una forma de conocerte, de entenderte y de cuidarte, ¿no? Y que está mucho antes de llegar al consultorio médico. ¿Y qué pequeños hábitos dirías que son indispensables para cuidar nuestra salud? Mira, yo creo que todo empieza por una buena alimentación. Últimamente, con esta vida agitada que tenemos, nos hemos acostumbrado mucho a la comida chatarra, ¿no? Que los pedidos ya, que si la hamburguesa, que si cualquier cosa al paso, ¿no es cierto? Y eso, la gente joven, por ejemplo, no se da cuenta que luego vas adelante porque pasa fácil. Luego compramos en los supermercados sin mirar las etiquetas. ¿Qué cosa estamos comiendo? ¿Qué nos están ofreciendo en el marketing alimenticio en los diversos comercios, ¿no es cierto? Entonces, nos hemos olvidado de lo natural. Estamos comiendo mucha comida procesada, muchas bebidas alcohólicas, muchas bebidas muy azucaradas, muy carbonatadas,
en lugar de volver a lo natural. Entonces, para mí, el inicio de una buena salud es una buena alimentación, que significa una alimentación consciente, que debes llevar a tu cuerpo la cantidad de proteína necesaria, porque la proteína, que son básicamente los productos animales, aunque también hay proteína vegetal, como los porotos o las legumbres, pero básicamente la carne, básicamente los huevos, los lácteos, los quesos, estos te aportan masa muscular. Entonces, la masa muscular es crucial de formarla, porque cuando tú pasas, en el caso de las mujeres, cuando pasan la menopausia, en el momento de la menopausia, porque la menopausia es una disminución de las hormonas femeninas, porque claro, ya no las necesitas porque no vas a procrear más hijos, el cuerpo es muy sabio, empiezas a perder masa muscular y empiezas a perder masa ósea. Entonces, obviamente, se producen cuadros cuando tú vas a ver estas mujeres de mucha edad, de 70, 80 años, que tienen unos niveles musculares casi inexistentes. No pueden caminar, no pueden sentarse, no pueden... Osteoporosis también. Y, lógicamente, la osteoporosis, que es una consecuencia de no haberte alimentado bien. En los varones sucede lo propio. Se ha demostrado, además, que los niveles de alimentación tóxica tienen mucho que ver con la presencia de cáncer, por ejemplo. Entonces, comienza con una buena alimentación consciente. Por otra parte, no se trata de comer mientras estás mirando la computadora o mirando el teléfono o mirando la televisión. No, tienes que comer consciente, saborear, darte cuenta que una porción de tu comida tiene que ser proteína, otra porción tiene que ser los hidratos de carbono. Les tenemos terror, sobre todo a las mujeres que no queremos engordar, a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son necesarísimos porque producen energía. Si no comiéramos hidratos de carbono, no tendríamos energía. Pero hay que utilizar hidratos de carbono complejos, no simples. No es lo mismo comerte una marraqueta que comerte un buen arroz integral o una papa o un carbohidrato como un camote o habas, etcétera, que sí te aportan, además de carbohidratos, nutrientes, micronutrientes. Y también las grasas, que son importantes. Esa es una primera cosa. La otra cosa fundamental para tener una vida saludable es hacer ejercicio. El ejercicio es algo que no debe faltar en nuestra vida. Primero, porque te crea masa muscular. La alimentación acompañada del ejercicio de fuerza te crea masa muscular. Al crear masa muscular estás mejorando tu salud. Por otro lado, al ir a un gimnasio, al hacer ejercicio, inclusive hasta caminar al aire libre, te produce endorfina. La endorfina es una sustancia, es un neurotransmisor. Se la conoce como la hormona de la felicidad. Sí, y lo he visto, Ari, que es como que camina, ¿no? Cuando la graban con un micro. Eso es inteligencia artificial. ¿Ah, sí? Que la han fabricado, han hecho algunos TikToks. No estoy segura si eso es así, pero lo que sí que puedo garantizar, que estoy segura porque lo he comprobado en carne propia, es que tú cuando terminas de hacer ejercicio, una hora, que es suficiente, una hora al día, sales de mejor humor del gimnasio, sales relajado, sales con energía. Parece una paradoja. He levantado 70 kilos, debería estar destruida, ¿no es cierto? Pero no, salgo con energía, salgo feliz de gimnasio. Y al salir feliz del gimnasio, encaro el día de mejor manera. Si por razones que sean, por la vida que llevo, no puedo hacerlo en la mañana tempranito, que es la mejor hora para hacer ejercicio, es súper temprano en la mañana. Yo por ejemplo 6 en punto de la mañana en el gimnasio todos. Lo haces en la noche, no era mi caso una avaricia. Sí. Ibas a casa, te vas a una ducha. Entonces ejercicio es la segunda cosa. Y la tercera cosa es cómo enfrentas la vida. Como si tú eres una persona que todo el tiempo está en negativo, todo el tiempo está protestando, todo el tiempo está lamentándose de la vida que tiene, ¿qué estás produciendo? Estás produciendo mucha noradrenalina. Si reniegas demasiado, produces mucha noradrenalina. ¿Y qué hace la noradrenalina? Baja las defensas. Al bajar las defensas, tú vas a ver, tú te vas a dar cuenta, la gente que es malgeniada vive resfriada, vive con dolor de estómago, tiene gastritis, tiene problemas estomacales, migraña, porque el cuerpo nuevamente nos avisa. Entonces, si de repente empiezas a tener unos dolores de cabeza raros, tienes que sentarte a pensar, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué me ha dado malestar que no lo expresé? Entonces, creo que esos 3 serían para mí fundamentales aspectos para cuidar la salud, para prevenir
un estado de enfermedad más adelante. Buenísimo, qué valioso. Gracias por esa respuesta. A ver, doctora, ahora queremos hablar un poquito del cobicho, del COVID, que ha sido terrible, lo digo con humor ahora, porque, bueno, ya lo vemos más lejano, pero ha sido un golpe tremendo. Así es. Y tú has sido parte del equipo que ha trabajado para contener un poco esta epidemia, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Sí, bueno, la COVID-19, este virus, el SARS-CoV-2, ha sido un virus que ya lo veíamos venir años atrás, y ya sabíamos que íbamos a tener una pandemia en el mundo unos 4 o 5 años atrás, pero evidentemente no se le tomó la importancia que no sopesamos, yo creo. Me refiero a la comunidad científica internacional. ¿Y qué hace el COVID con los sistemas de salud? Los expone a su precariedad. En Latinoamérica y en el mundo entero, el COVID-19 ha expuesto la precariedad de los sistemas de salud en todo el mundo. Era además un virus que no lo conocíamos, que no sabíamos dónde iba a atacar, cómo lo íbamos a tratar, que ha cobrado muchas vidas y que evidentemente ha producido cambios en la forma de observar la salud desde el Estado. El COVID-19 ha producido una modificación, una correlación de fuerzas políticas a nivel sanitario. Hay que recordar, y no hay que perder nunca de vista, que la salud pública es un hecho eminentemente económico y político. Entonces, si tú te pones a pensar, nosotros en Bolivia, especialmente cuando enfrentamos esta pandemia, fue apenas se inició el gobierno del que hasta el día de mañana va a ser presidente, Luis Arce, y no teníamos nada. Los sistemas de salud estaban totalmente precarizados. El gobierno anterior a Luis Arce había desfinanciado completamente el sistema único de salud. No teníamos respiradores, no teníamos pruebas de laboratorio, no teníamos medicamentos, no teníamos absolutamente nada. Hemos tenido que empezar de cero y a la velocidad del rayo. Entonces ha sido muy extenuante. Hemos tenido que lamentar la pérdida de muchos colegas muy valiosos. Creo que pasan de 100 los colegas que han fallecido en primera línea. Pero hemos hecho lo que teníamos que haber hecho, que era fundamentalmente la vacuna, ¿no? Entonces Bolivia centró sus esfuerzos en dos cosas: en la compra masiva de pruebas rápidas, que eran las pruebas antígeno nasales, tú recordarás, que nos permitían en unos minutos tener los resultados y la ese es el PCR en tiempo real. Había la prueba rápida, que era parecida a la prueba rápida, que era mucho más rápida, como la tenías en el día. En cambio, el PCR tenías que esperar 3 días para el resultado, ¿no es cierto? Bueno, y en el año 2019, se hicieron en Bolivia apenas 25,000 PCRs. Nosotros desde el año 2020, noviembre del 20 hasta el 22, que terminó la pandemia, hemos llegado a hacer casi 3 millones de pruebas. Entonces, hemos aumentado la cantidad de pruebas y hemos traído vacuna. O sea, todo el esfuerzo del sistema sanitario de Bolivia se ha centrado en la compra de vacunas. Entonces, todo lo que se tenía programado para otras cosas, tú sabes que siempre todos los años se hace un POA y se determina, vamos a gastar la nieta, todo eso se tuvo que suspender, digámoslo así, y privilegiar esto porque era la vida de la COVID. Pero a su vez, paralelamente, hubo una enorme infodemia. Es decir, hubo una gran epidemia de mala información que aprovecharon los antivacunas para evitar que la gente se vacune. Ahora, yo puedo entender que evidentemente en tiempo récord las vacunas del COVID fueron fabricadas y yo fui parte del equipo multidisciplinario internacional que revisó estas vacunas. Evidentemente, a la elaboración de estas vacunas puede ser que muchos de los pasos, porque cuando tú haces una vacuna requiere de muchos años de ensayo para poder determinar que sea una vacuna inocua y sea buena. Sin embargo, dada la biotecnología actual, se puede hoy en día hacer vacunas rápidamente.
Y eso fue lo que sucedió con las vacunas de la COVID. Y por lo tanto, pudimos tener en Bolivia. Pero vieron esta infodemia tan tremenda, que esto pasó en todo el mundo, y nos ha evitado que mucha gente se vacune. Y fíjate que esa situación ha producido hoy en día una desadherencia del programa de vacunación regular de los niños. Y por eso ahorita tenemos sarampión, tenemos varicela, porque los niveles de vacunación en Bolivia han bajado. Por un lado, porque claro, en la época del COVID, los grupos de riesgo eran las personas con enfermedad de base y las personas mayores de 60 años. Nadie se ocupaba de los niños, además los niños no salían de la casa, estábamos todos confinados. Por supuesto, nadie los llevaba al establecimiento de salud a hacer vacuna porque tenían miedo de que se contagiara. Entonces ahí empezó la bajada de la vacunación, pero luego continuó por este efecto de los antivacunas y ahora en Bolivia estamos lamentando que estamos empezando de nuevo con las coberturas de vacunación. Ese es uno de los efectos colaterales, uno de los efectos adversos que nos ha dejado la pandemia. Y por cierto, la pandemia también ha dejado muchos problemas de salud mental. El confinamiento, el aislamiento nos ha modificado la forma de relacionamiento humano. Y yo lamento esto profundamente y creo que es una de las cosas más graves que ha producido el COVID, ¿no? Porque hemos tenido que estar confinados y en ese confinamiento ha pasado de todo. Violencia de género, violencia doméstica, violencia infantil. Han habido embarazos no deseados, han habido divorcios, han habido familias que se han fortalecido, ha habido gente que se ha enfermado mentalmente. Paranoia, miedo. Han habido mucho miedo, mucha paranoia. La gente no quería acercarse a otras personas. Hasta el día de hoy me siento en la calle con barbijos que ya no deberían utilizarlo. Entonces, este efecto mental, psicológico, de cómo cada persona asumió esa pandemia, y además mucha gente tuvo que sufrir la pérdida de un ser amado y no lo pudo ni ver, no lo pudo ni enterrar, no le pudo dar ni el último beso antes de que se muera. Entonces, todas estas cuestiones han sido muy fuertes. Entonces, es un poco que nos estamos rearmando emocionalmente después de la pandemia. Y el personal de salud que hemos estado en primera línea también. Es decir, hemos sufrido los embates. Yo te cuento, el 2019 yo estaba en Argentina y era la jefa de la guardia COVID del Hospital Posadas en Argentina. Posadas tiene 1.572 camas y yo tenía 92 camas a la. He visto morir a muchos colegas, a muchas enfermeras, a mucha gente en primera línea extraordinaria y se te va de la mano esa vida. Y tú no sabes qué hacer. Y eso es como, viste que la piedra pizarra tiene capas, ¿no? Y pasa lo mismo en el alma de las personas, es por capas el sufrimiento. Y entonces muchos de nosotros no terminamos de decantarlo y ha sido muy complicado para el mismo personal de salud que ha estado en primera línea. Ha sido muy doloroso perder colegas valiosísimos porque te enfrentabas a una enfermedad que no sabías cómo iba a solucionarse. A veces nos olvidamos un poco que los médicos también son personas, ¿no? Sí. Y tú como doctora, ¿cómo crees que se equilibra la ciencia, esta vocación por el servicio en realidad, con la vida personal, con la salud mental? Mira, yo creo que ser médico, ser médica, ser trabajador de salud, enfermera, fisioterapeuta, te mantiene permanentemente, es decir, en un contacto cotidiano, diario, constante entre la vida y la muerte. Es decir, lidias mucho con y con el dolor humano, ¿no? Y creo que nunca un ser es tan vulnerable como cuando le duele algo. Porque el dolor conlleva miedo, el dolor te dice, ¿por qué me dolerá? ¿Me estaré muriendo? Hasta un simple dolor de cabeza, hay mucha gente que dice, no será un tumor cerebral, ¿no? O sea, porque hay gente que tiene mucho miedo de enfermarse y es absolutamente válido. Entonces, tú como ser humano también tienes ciertos miedos, pero yo creo fundamental, Renata, que tú no puedes ser trabajador de salud si no amas al ser humano. Es decir, lo fundamental, lo que debe mover a un trabajador de salud es el amor por el otro.
el amor por esa persona, la consideración por esa persona. Yo tenía un docente en la Facultad de Medicina, la UNSA, me decía, antes de preguntarle el nombre al paciente, doctor, usted lo que tiene que hacer es calmarle el dolor. Le calmó el dolor, le puso el analgésico, ya pregúntele su nombre, su edad, lo que usted quiera. Pero esa persona está llegando para que usted le alivie. Entonces, si no hay ese amor, esa dedicación, ese compromiso con la vida, ¿no? Es imposible ser trabajador de salud. Y con mucha pena uno ve que hay una enorme pérdida de valores en los colegas jóvenes. Yo tengo 34 años de vida profesional, 35 años voy a cumplir este año, y veo mucha indolencia. En todos mis años como directora del SUS y creadora del SUS, veo indolencia. Veo que ya no está. Yo quisiera que se recupere, obviamente no son todos, hay unas excepciones extraordinarias de gente, de colegas jóvenes que son increíbles, pero sí hay indolencia. Y esta empatía, falta de empatía, de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Como alguna vez cuando yo me enojaba con él, decía, che, ¿vos crees que vos nunca te vas a enfermar? ¿Que tú eres inmune por el solo hecho de llevar una bata blanca? ¿Que a ti no te va a doler algún día? ¿Que no te le va a dar cáncer a tu mamá, a tu hijo, a tu papá? ¿Cómo tú lo puedes asegurar? Entonces, si te llega una persona crítica, sobre todo esta gente crítica, tienes que atenderla con amor y con empatía, pero también hay un efecto que es muy humano y que tampoco se puede criticar, digamos, o digamos, decir que no está bien. El ser humano se defiende, ¿no? Entonces, tal vez muchas veces te pones como una coraza, porque es tanto el sufrimiento que vives, que si lo tienes que vivir y estar todo el tiempo metiéndote en eso, pues seguramente si eres muy sensible, creo que llegará a tener algún problema también tú, o sea, deprimente, qué sé yo. He visto muchos médicos llorar por perder pacientes. Yo misma he llorado perdiendo mis propios pacientes, mis colegas, pero creo que básicamente es eso, el compromiso y el amor y la empatía por el otro, el que te hace ser parte de una profesión que es ingrata, económicamente hablando, cuando realmente te dedicas a esto, a la salud pública. Pero es maravillosa cuando te llegas a tu casa y dices, bueno, por lo menos hoy día sé que 4 pacientes salvaron la vida, ya. Con eso me duermo contigo. Y hablando un poco a futuro, ahora que la tecnología y la inteligencia artificial está tan presente, ¿cómo ves el futuro de la salud, de la medicina? ¿Tú crees que logre haber un equilibrio entre el lado humano y la tecnología? ¿Tú crees que la tecnología nos va a reemplazar en algún momento? No. Yo veo esto de la tecnología como fantástico. Me encanta. Yo siempre les digo a mis alumnos, si yo hubiera tenido inteligencia artificial cuando estudiaba medicina, wow, porque es que ahora es una cosa alucinante. Tú puedes ver en tiempo real cómo se ven esas arterias. Nosotros teníamos que imaginar, ¿no? En unos cadáveres secos, así, por dónde iban las arterias, todos eran igualitos, las arterias, los venas, porque no teníamos ni siquiera internet. O sea, así de vieja soy yo. Pero ahora los jóvenes estudiantes lo tienen todo con la inteligencia artificial. Además, hay unas máquinas extraordinarias. Mira, yo te cuento. Nosotros en el SUS tenemos un robot que hace cirugías de cráneo con una precisión de 0,025 milímetros. O sea, a mí eso me parece la cosa más alucinante del mundo, porque yo te puedo meter el electrodo, solo que es 0,025 de milímetro de error. O sea, nada. Yo te puedo meter el electrodo y sacarte el tumor, el coágulo, el aneurisma, de lugares donde antes no se podía operar porque tenías que abrir, tenías que preparar, por ejemplo. Tienes tomografía de 3 Tesla, que te muestra esos huesos como si los estuvieras abriendo y mirando. Entonces, la inteligencia artificial, la tecnología, la biotecnología, con la formación de nuevos medicamentos, de los anticuerpos monoclonales, de los exosomas. Hasta órganos, ¿no? Mira, a mí me parece una cosa extraordinaria y me parece que esto le va a permitir a la humanidad mejorar su calidad de vida, tener vida más larga
¿no es cierto? Porque ya la esperanza de vida, por efecto de estas cosas, ya no van a ser 65, 70 años, 90, 100 años, pero en buenas condiciones. Por eso yo quiero retrotraerme a la primera pregunta que tú me hiciste. Si tú previenes, siempre va a ser más barato que cuando ya estás enfermo. Y si tú llevas una vida saludable, con buena alimentación, con ejercicio, con buena actitud frente a la vida, cuando tú llegas a los 60, 70, 80 años con todos estos avances, imagínate el cáncer, lo curamos. Antes, hace 20 años, cáncer era condena de muerte. Hoy el VIH se cura. Antes, 20 años atrás, 30 años atrás, el VIH era condena de muerte. Entonces, imagínate, ahora estamos van a ir a las nuevas generaciones a tener vidas muchísimo mejores con esto, pero siempre recordando que ninguna máquina puede reemplazar el saber humano. Y eso también es otra cosa que está un poco en este momento torciendo mucho. Si tú te fijas, yo por ejemplo, como tengo acceso a información, en el sistema único, por ejemplo, un paciente llega por cualquier patología a cualquier hospital y le hacen un promedio de 7, 8, 9 exámenes complementarios. Y eso no está bien, porque debería el médico primero, siempre nos decían a nosotros la madresa clínica, ¿no? O sea, conjunto de signos, síntomas, el interrogatorio médico, todo, y el examen, como su nombre lo indica, es complementario. Entonces, hay esta tendencia a que como ya existe estos equipos tan sofisticados, ya ni para qué me molesto, digamos, en hacer la anamnesis o sea, las preguntas, le mando nomás ya la ecografía, la tomografía o la resonancia, y ella que me diga lo que tiene el paciente, cuando no debería ser eso. Entonces hay un poco que equilibrar, pero sin duda alguna sería terriblemente obsoleto decir no se puede permitir. No, claro que sí. Todos los grandes avances en la medicina y que son fascinantes desde hace inmemorables tiempos fueron también así, wow, ¿no? O sea, cuando se descubrió la penicilina, estamos hablando del siglo XIX, era pues una cuestión que la gente no entendía cómo se iba a meter una inyección para tanarse de una enfermedad. Pero mira, hoy en día, ¿cuántos antibióticos? Entonces es fantástico, es fantástico. Y María, quería preguntarte, después de tantos años de observar el cuerpo humano y la mente humana, ¿qué es algo que te sigue sorprendiendo? Su perfección. Su perfección. La mente y el cuerpo humano son perfectos. Son perfectos. Y esa perfección tiene, por supuesto, que ver con una inteligencia superior. Póngale el nombre que quiera. Dios, Pachamama, el universo, Krishna, no sé. A mí el nombre no me importa. Pero sí te digo que hay una inteligencia superior que logró un cuerpo que es perfecto. Es perfecto. El funcionamiento del cuerpo humano es perfecto. El cuerpo es sabio, el cuerpo te ariza. El cuerpo cuando se descompone, se compone solo. Tiene sus sistemas de defensa extraordinarios. Tiene sus sistemas de neurotransmisión. El cerebro es una cosa impresionante. La perfección del cuerpo humano y de la mente humana es extraordinaria. Pero ¿sabes qué todavía me impresiona más que eso? Que es algo de lo que no me dejo de asombrar desde que empecé a estudiar medicina. Es el hecho de que nosotros podemos modificar nuestro cerebro de acuerdo a nuestras actitudes. Como siempre digo yo, ¿no? O sea, el cerebro puede ser mandado por nuestras actitudes. Él hace lo que tú quieres que haga. Si tú resuelves que no vas a poder mover tu pierna, te garantizo que no la mueves. Pero si tú has tenido el peor accidente de tránsito, te has quedado paralítico, y tú resuelves que vas a caminar y le das la orden a tu cerebro de que camine, tú camino. Yo te cuento la historia, así chiquita. Yo tenía un paciente hace muchísimos años atrás que se cayó del caballo. Él ha fallecido ya, por eso no te doy su nombre. Y se cayó del caballo. Yo era interna en una clínica muy famosa aquí en La Paz, reciencito egresado. Era un hombre en ese entonces, ya que sé yo, 40 años, tipo altísimo, fornido, musculoso. Y montaba caballo en los sargentos y el caballo le voltó 2 metros y ya le fracturó la columna vertebral, tenía presa. Entonces lo metieron a quirófano, le pusieron unas barras, que en ese entonces, que ahora ya no se usa, unas barras para alinear la columna, y él estaba paralítico de la cintura para abajo. Y era una prominente figura política de este país.
y era diabético, además. Entonces, él era un hombre que decidió que iba a caminar. Entonces, el fisioterapeuta le mandaba 20 ejercicios y le hacía 400. Yo le decía, por favor, no hagas tanto, no exageres. No, te ponte a caminar y ponte a caminar. 6 meses después, estaba caminando como cualquier otra persona en la calle. Wow. ¿Así? Entonces, tu cerebro te manda. Si tú decides, la logra. Esto mismo. Maravilloso. Así es, tal cual. Bueno, María Bolivia, ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa, que se sale un poquito de la temática, pero para nosotros es muy importante conocer a las personas que invitamos. Entonces, te voy a pedir que vas a sacar una preguntita y la vamos a responder y vamos a conocer un poco más de quién es María Bolivia. Wow. ¿Cuál te llama? A ver. Dale, ya te la leo. ¿Cuál es tu técnica de seducción más infalible? Técnica de fusión. Yo creo que seríamos. Ya, me encanta. Sí, serio misma. La genuinidad. Sí, definitivamente. Yo creo que yo soy una persona que creo que lo más importante en la vida es ser auténtico, ser genuino. ¿Sí? Y eso trae problemas, ¿no? Porque la gente te ve peligrosa. Pero no, soy la persona que no sé mentir. Y se supone que el juego de la seducción es un juego de mentira, ¿no? Ajá. O sea, tú te pones tu mejor pose, La natura, las pestañas, o sea, y lo miras de una manera así, no sé qué. Yo no, yo soy yo, digamos. Y bueno, pues sí soy yo. Y soy yo como soy con... Y además soy muy franca y muy sincera, digamos. Cuando yo tengo una cita y salgo con alguien, porque yo estoy divorciada hace 40.000 años, entonces salgo con alguien que me interesa, lo único que me importa es su cerebro. O sea, en este orden. Su cerebro, sus manos y sus zapatos. O sea, si alguna de esas tres cositas falla, en media escena a mí me duele la cabeza. Es seguro. Y ya nunca más, porque, o le dicen que te dicen, es así, esos melosos, ¿no? Tus ojos son como dos faroles que acaban de bajar de mar. O sea, mis ojos son comunes y corrientes, hablamos de cosas inteligentes. Pero quiero decir que a mí me interesa la gente inteligente. Que a mí se me acerca una persona con la que yo pueda tener una conversación apasionante. Te encanta, te amo. Listo, eso sí, a mí me enamoran los cerebros. Sí, creo que entro en el mismo club. Creo que soy del mismo club. Eso fue... Anda, te tengo que preguntar. Me toca preguntarte. Ah. A ver, si pudieras viajar a un momento de tu vida, ¿a dónde irías? Viajaría a mi infancia, a mi primera infancia, tipo de hasta mis 8 años. Yo vivía en Santa Cruz con mis dos papás y bueno, mi papá era músico y nos encantaba ir a escucharlo tocar, jugar con todos los hijos de los músicos y música atrás, o eso. Me encantaría volver a esa etapa del juego en mi infancia. ¿Quién te cuenta un secreto? Que yo también hago música. Sí. O sea, hubiera querido ser música y a una médica, pero en las épocas en que yo estudiaba, los papás eran muy estrictos. Mi generación era una generación de papás muy rígidos, uno podía contestar. Y mi mamá era una mujer igual que yo, sola, divorciada, y trabajaba todo el día. Yo estaba a cargo de una abuela, de la abuela materna que era una matriarca. Y claro, yo estudiaba en el conservatorio música y luego tenía un grupo de jazz. ¿Y qué tocaba? Y yo solía, no, cantaba, yo canto. Me gusta mucho el jazz, el voz. Hasta que mi mamá me llamó y dijo, oiga señorita, ¿usted qué cosita cree que es la vida? O sea, ¿me va a hacer una carrera de serio como medicina o se va a morir de hambre como una cantadorita cualquiera del fin de semana? Así que, ¿quiere que la siga manteniendo? Se olvida de eso y se dedica a la medicina. Y en esas épocas, que tú le conocías como mis dos hijos pertenecen al área artística. Mi hijo es productor audiovisual y mi hija es poeta y filósofa. ¿Quién me iba a dejar a mí y mi mamá? Pues eso. Entonces he tenido que decirle bye bye a la música, dedicarme a la carrera. Entonces, bueno, ahora uno de los grandes relax de mi vida, uno de los más extraordinarios de mi vida, es cuando puedo estar frente a un micrófono y cantar, no sé, para mí sola.
porque realmente la música es Es lo máximo, lo ¿no? máximo. Yo creo que es una gran medicina. Justo nuestro siguiente episodio, para todos los que nos están escuchando, trata acerca de la música como medicina. Ah, yo voy a escucharte porque sí, la música es sanadora, por supuesto. Maravilloso. Vamos con 2 más y ya nos despedimos, ¿te parece? Claro. A ver, yo saco la tuya ahora. Ya. ¿Qué querías ser? Ahí está, la acabas de responder. ¿Qué querías ser de adulta cuando eras niña? O sea, quería ser médica, pero también quería hacer música. Sí, quería cantar y quería dedicarme a la música, pero porque tenía un colega, el Adrián Barrenechea, persona que ya me fue dejado, que era músico y era médico. Sí, Jorge Drexler, mi artista favorito, también el músico y médico. sí, sí. Hay muchos músicos y médicos entre que encuentro yo y sí, la música es sumamente sanadora. Cantar te eleva. Y escuchar también, ¿no? Sí, no, indudablemente. Escuchar creo que hay muchas... Yo me metí de los conciertos, o sea, en la medida de lo que puedo. Ahora tengo una mamá muy viejita que está siempre, está a mi cuidado y me cuesta un poco salir, pero ahora último fui a los 47 años de Altiplano y me parece una cosa tan extraordinaria ver estos amigos tan queridos que están 47 años persistiendo en una cuestión que en su momento fue un boom, porque Altiplano y Guara fueron los primeros grupos que hicieron música fusión, rock, jazz o música boliviana. Y siguen haciendo cosas extraordinarias. Entonces uno sale así como que te alimentó tu alma. Y sí, eso es parte realmente de la salud, la música, la pintura, el arte en general. Ya que un tiempo yo me dediqué a pintar también. Y eso es... Bueno, al fondo también soy mediaquista. Y sí, cuando me sentaba con mis oles y cuestiones, me olvidaba del mundo. Ahora me toca sacar para aquí, lo ven al lado, tío. Nos hemos alargado un poco, pero está muy buena la charla. Si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería? Uf. Bueno, definitivamente ciencia ficción. Definitivamente. Yo soy fanática de la magia, de todos estos mundos mágicos, ¿no? De como Spiderwick, Harry Potter, El Señor de los Anillos, me encanta. Me encantan esos mundos donde pasan cosas mágicas. Entonces yo creo que haría una peli. Genial, genial. Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que ha sido una charla súper enriquecedora. Nos encantaría volver a tenerte pronto. Y gracias a todos por escucharnos también. Gracias, Fernanda. Para mí también ha sido un placer y los tiempos siempre son cortos para hablar de cosas tan lindas. Sí. Pero muchas gracias y gracias a Dios seguro, Jambo. Esto ha sido Amate Podcast. Hasta la próxima.